Continuamos en este mismo pilar de transformación digital. En este caso vamos adelante con una ponencia más, hablando sobre los data spaces como generadores de valor. ¿Generadores de valor para quién? Para la industria y para la sociedad. Tendremos con nosotros, y recibimos, si les parece, con un fuerte aplauso, al señor Daniel Alonso, Big Data and AI Ecosystems, Senior Technical Lead Big Data and AI Ecosystems en Big Data Value Association. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Aquí se lo dejo, todo suyo. Muy bien. Este soy yo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, muchas gracias a WeMind por darnos la oportunidad de presentar en este evento tan chulo que estáis organizando. Tengo el reto de seguir hablando después de la anterior ponente, que ha estado súper interesante. Y bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. En este caso me voy a centrar en los espacios de datos, ¿vale? Y más concretamente en un aspecto muy concreto que es el valor de espacios de datos, ¿vale? No me voy a centrar en el sector de salud porque no soy un experto y porque creo que ya bueno, hay bastantes expertos en la sala, pero sí voy a abordar el tema de espacios de datos desde un punto de vista europeo, ¿vale? Voy a daros algunas pinceladas de lo que se está haciendo en Europa a nivel de espacios de datos. Por supuesto, hay muchas más cosas, pero espero que os sean útiles y a partir de ahí pues, bueno, podemos seguir el diálogo en el panel o más adelante por offline, ¿vale? Antes de entrar en el contenido, sí me gustaría hacer un par de afirmaciones que no veréis que son muy obvias, muy triviales, no son menos relevantes. Algunas de ellas creo que ya se han dicho hoy, pero bueno, quería traerlas aquí un poco para enmarcar la discusión, ¿vale? La primera es que los espacios de datos no son un fin en sí mismos. Los espacios de datos es un instrumento, es una herramienta. Muchas veces, por lo menos donde yo estoy involucrado, nos perdemos en discutir los espacios de datos, especificidades, arquitecturas y perdemos el foco realmente que los espacios de datos están encaminados a obtener valor de los datos que se comparten, ¿de acuerdo? Si no se obtiene valor, los espacios de datos no sirven para nada. Y diréis, ¿qué significa valor? Pues bueno, lo que yo os puedo decir es, si tenéis un reto, tenéis un problema, una funcionalidad, para solventar la cual necesitáis compartir datos entre diferentes entidades de forma confiable, escalable y eficiente, entonces necesitáis un espacio de datos. Si no, necesitáis otra cosa. Necesitáis un ecosistema digital diferente, pero un espacio de datos. Eso se llama un caso de uso, un problema, un reto, una funcionalidad necesaria que se tiene que resolver mediante concepción de datos, es un caso de uso. Y ahí es donde reside el valor. Un espacio de datos se diseña en respuesta a unas necesidades concretas que es el caso de uso. Y en base a ello, pues, el espacio de datos responde a esas necesidades. No hay espacios de datos de propósito general. No podemos diseñar un espacio de datos que sirva para todo, es imposible. Con lo cual, un espacio de datos viene dado por un caso de uso concreto. Es muy obvio, pero quería comentarlo. Esta mañana, el moderador anterior ha hecho bastantes comentarios sobre la colaboración. Colaboración es clave en espacios de datos. En cualquier ecosistema es clave, pero en espacio de datos más, porque realmente el valor viene cuando diferentes proveedores de datos combinan sus datos para un bien común, ¿vale? Todos los actores del espacio de datos tienen que colaborar y, por supuesto, se tiene que llevar una parte de ese valor. Si no, en general, el ecosistema no tiene sentido. Y, por supuesto, una palabra clave para esto es confianza. La confianza es clave, sobre todo cuando tenemos datos en el centro. Que los participantes en espacio de datos confíen unos en otros es clave, que confíen en el espacio de datos como tal, en el modo de gobierno, en cómo se genera valor. Eso es fundamental. Entonces, estos 3 o 4 conceptos, colaboración, valor, confianza, son claves para un espacio de datos, ¿vale? Lo ha comentado antes la presentadora, mi nombre es Daniel, yo vengo de la Big Data Value Association. Iré comentando durante la presentación varios aspectos de lo que nosotros hacemos, pero quería en esta transparencia resaltar que en nuestro nombre aparecen 2 de las palabras que hemos comentado antes. Datos... David, ¿me has cerrado el micro? ¿Yo? No, yo soy Daniel, creo que es otro David. En nuestro nombre aparecen 2 de las palabras que he comentado antes, datos y valor, y realmente reflejan el objetivo de nuestra asociación, que es generar valor en el espacio europeo con nuestros miembros en aras de fomentar la innovación basada en datos y en IA, ¿vale? Como os he comentado, luego iremos hablando de más cosas, pero bueno, como veis, lo que no aparece en nuestro nombre es la palabra espacio, por diferentes razones. Primero, porque nosotros abordamos más allá de los espacios de datos, nuestro scope es más grande y abordamos más cosas, pero también porque cuando nosotros nos fundamos, en el 2014, los espacios de datos no eran tan relevantes. Sin embargo, la palabra espacio sí aparece en un instrumento que desde BBVA ya creamos en 2015, que son lo que hemos llamado BBVA iSpaces.
¿Por qué acuñamos ese término? Porque nosotros nos dimos cuenta que era necesario, a nivel local, regional, fomentar la experimentación basada en datos. Y lo que hicimos es crear este instrumento, los BDVA iSpaces, con el cual definimos entornos locales, regionales de experimentación basada en datos en IA que proporcionan todos los elementos, todos los componentes, todos los servicios necesarios para que pequeñas empresas, pymes, startups y actores pequeños a nivel regional puedan probar sus soluciones de datos e IA, testearlos antes de llevarlos al mercado, ¿vale? Y lo que hemos hecho en BBVA durante estos 10 años, todos los años lanzamos una convocatoria para identificar a nivel europeo qué entidades cumplen ese requisito. Y hemos identificado hasta ahora más de 30 iSpaces en toda Europa que cubren gran parte del territorio europeo, ¿vale? Estos iSpaces, los que os he comentado antes, proporcionan entornos de experimentación. Por ejemplo, en Barcelona tenemos 2, I2CAT y CEDAI, que los he visto por ahí en diferentes presentaciones, pero en España tenemos más. Tenemos ITI e Incliva en Valencia, tenemos la UPM en Madrid, tenemos DIH Gigal en Galicia y también tenemos Itainova en Aragón. La idea es, con estos iSpaces, llegar al pequeño actor a nivel local y regional que necesita datos e IA para un poco generar su negocio, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que identifiquéis en vuestras regiones cuál es el más cercano y entrad en contacto con ellos. ¿Por qué comento los iSpaces? Porque los iSpaces empezaron a colaborar, como os he comentado, en 2014-2015, pero esa colaboración se materializó en el proyecto EU Hubs for Data, que además yo tuve el placer de coordinar. Fue un proyecto bastante ambicioso que su objetivo era crear una federación europea de hubs de innovación basados en datos y que además yo los veo como un poco los precursores de los espacios de datos. Este proyecto empezó en el 2020, parte del programa Horizonte Europa, cuando la estrategia digital de estrategia europea de datos se publicó, o sea, muy recientemente. Y el proyecto acabó en 2023, cuando los primeros espacios de datos empezaron a construirse. Con lo cual, ese proyecto de alguna manera actuó entre medias, entre la estrategia de datos europea y los espacios de datos. Y además, como veréis, tiene bastantes los aspectos que he comentado antes. El proyecto se basa en los iSpaces que he comentado antes, pero colaborando entre ellos. Esta colaboración se materializó en un catálogo federado que incluye datos, incluye servicios, incluye cursos en toda Europa. Eso significa que cualquier empresa que está en el ámbito de un hub local puede acceder a cualquier servicio de otro hub local en otro punto geográfico de Europa. Una empresa en Valencia puede acceder a servicios o datos de su hub en Noruega y viceversa. Entonces, como podéis ver, el proyecto es muy potente, ya transmite esta idea de colaboración cross-border, cross-sector, a través de los datos y de los servicios. ¿Qué hicimos también, como he comentado antes? Casos de uso. Lo que hicimos fue lanzar convocatorias europeas para identificar retos a nivel local de compañías que realmente necesitaban este tipo de servicios para resolver algún reto, algún problema, ¿no? Identificamos 32 experimentos y estos 32 experimentos usaron los servicios de los hubs para realmente solucionar retos concretos. También os invito a echar un vistazo a la web porque varios de estos proyectos son en el entorno de salud. La moderadora. ¿Vols que li pregunti? Y esta colaboración, como os he comentado antes, se basa en compartir servicios. A mí me gusta mucho este gráfico porque es un gráfico real. Cada color es un hub, es un iSpace de los que participaron en el proyecto. Cada nodo es un servicio. Como veis aquí, esta colaboración, estos hubs colaboraron de esta manera, combinando servicios para dar respuesta a los casos de uso que he comentado antes. Creo que con todos estos aspectos esto se parece bastante a un espacio de datos si además añadimos un marco ético. Nosotros realmente para guiar la colaboración de los hubs, guiar la colaboración con las empresas, con los proyectos, con los datos, generamos un marco ético que se parece mucho a un modelo de gobierno de un espacio de datos, ¿vale? Con todo esto, bueno, el proyecto ya acabó, pero nosotros lo vemos todavía como un precursor de espacios de datos. Pero, volviendo a los espacios de datos, si no estáis familiarizados con el concepto, muchos estáis preguntando, bueno, yo quiero instalar un espacio de datos, quiero diseñar un espacio de datos, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, desde BBVA participamos en el proyecto Data Spaces Support Center, que es un proyecto que coordina y ayuda a construir espacios de datos europeos. Este proyecto lo que hace es, hemos generado buenas prácticas, recomendaciones, modelos, referencias, un montón de resultados que realmente lo que hacen es contribuir a que la gente que está empezando a montar espacio de datos pueda ir avanzando más rápido. Ahí en la izquierda veis un poco los resultados que hemos generado. No voy a entrar en detalle en todos ellos porque son bastantes, pero dejadme enfatizar 3 o 4, ¿vale? Porque son bastante importantes. El Starter Kit, como su nombre indica, es realmente por dónde hay que empezar. Hay que empezar por
por una serie de recomendaciones, una serie de templates, una serie de preguntas que se tienen que contestar. Luego tenemos lo que se llama el glosario. Es muy importante que todos los participantes de un espacio de datos hablen la misma terminología. Entonces, toda esa terminología se incluye en lo que llamamos un glosario de términos. El modelo conceptual incluye cómo esos términos del glosario se comunican unos con otros, cómo interactúan y en base a ello cómo se define el modelo del espacio de datos. Hemos también recogido un montón de estándares a nivel europeo que se pueden utilizar para montar espacios de datos, lo que llamamos el Co-Creation Method, que es una forma de guiar a los diseñadores de espacios de datos a través del proceso, haciéndoles preguntas y tomando decisiones en cada momento. El Toolbox es un repositorio público en el cual cualquiera puede subir componentes, elementos que sirven para implementar espacio de datos y que son compatibles con el criterio que estamos siguiendo en el proyecto. Poco a poco ese Toolbox se va enriqueciendo con más componentes y al final es, digamos, un repositorio en el cual cualquiera que quiere diseñar un espacio de datos y construirlo puede ir a ese Toolbox, elegir componentes, desplegarlos y combinarlos unos con otros para construir un espacio de datos. Y finalmente lo que llamamos blueprint. El blueprint de un espacio de datos se compone de lo que llamamos building blocks, ¿vale? Los building blocks son conjuntos de funcionalidades relacionadas, de tal manera que, combinados unos con otros, al final consiguen proporcionar toda la funcionalidad de un espacio de datos. No voy a entrar en detalle en cada building block porque requeriría pues, toda una sesión. Esta es la taxonomía de building blocks en el proyecto. De alguna manera, estos building blocks cubren todas las funcionalidades de un espacio de datos. Aquí podemos diferenciar entre los building blocks técnicos, que son los de abajo, diferenciados en 3 pilares: interoperabilidad, soberanía, confianza y creación de valor, y los pilares no técnicos, que son en negocio, gobierno y legal. Yo solo querría enfatizar 4 building blocks que para mí son los más importantes para generar valor, ¿vale? El primero es cómo generar modelos de negocio basados en datos. Como os he dicho, este building block tiene un montón de información, pero, por ejemplo, hay un elemento muy interesante que es un Canvas Model orientado a espacios de datos. Y este Canvas, podéis ver ahí, se debería rellenar antes de abordar un espacio de datos. Ahí podéis ver cómo se definen los casos de uso, los proveedores de datos, los efectos de red, todos los servicios, costes, ganancias. Bueno, es un Canvas adaptado a un espacio de datos. Es importante que antes de poner en marcha un espacio de datos sepamos el modelo de negocio, sepamos la rentabilidad y también sepamos la sostenibilidad. Otro building block interesante es el desarrollo del caso de uso. Igualmente, si vais a este building block encontraréis un montón de templates, de referencias, de material necesario para desarrollar un caso de uso. Aquí, por ejemplo, veis un poco cómo guiamos a los desarrolladores del caso de uso a través de identificar escenarios, refinar escenarios e implementar los casos de uso y además monitorizar el caso de uso en el tiempo real del mismo, ¿vale? Otro building block interesante es lo que llamamos la oferta del espacio de datos. La oferta del espacio de datos se compone de combinaciones de data products y servicios de valor añadido. Pues si veis a este building block veréis recomendaciones para combinar productos con servicios en diferentes casos de uso, proporcionados por diferentes proveedores de servicios en aras de, como comentamos al final, resolver algún problema de los diferentes participantes en el espacio de datos. Y finalmente, otro building block en la parte más técnica, del cual yo soy uno de los principales autores, es el building block de servicios de valor añadido. En este building block lo que hacemos es proporcionar herramientas para organizar los servicios en el data space, una taxonomía de servicios, cómo definirlos, cómo describirlos, de tal manera que diferentes data spaces tengan el mismo enfoque a la hora de definir servicios y al final unos con otros sean interoperables, ¿no? Podría extenderme mucho más sobre los building blocks, pero yo creo que si vais a esta taxonomía, estos son los 4 building blocks más relevantes para la creación de valor. Se ha comentado ya antes, pero no podía dejar pasar en una presentación de valor en espacios de datos la combinación de espacios de datos con inteligencia artificial. Por supuesto, se puede contar un montón sobre este tema, pero para nosotros no es solo una relación más, es una relación simbiótica, en el sentido de que ambos se realimentan, ambos se benefician de esta relación y ambos conjuntamente al final acabarán siendo una integración totalmente valiosa, ¿vale? Por una parte, ¿qué proporciona los espacios de datos a la inteligencia artificial? Pues proporciona un montón de datos que más y más la inteligencia artificial necesita para entrenar los modelos, los modelos grandes de inteligencia artificial, pero no solo eso, calidad,
un modelo de gobierno de los datos, que sepamos que los datos están bien organizados, bien descritos, bien curados, de gran calidad, que además sea compliance con la regulación, en concreto la AI Act, y otros aspectos, ¿vale? Pero también la inteligencia artificial puede beneficiar los espacios de datos. La inteligencia artificial, por una parte, genera más datos que alimentan los espacios de datos, además proporciona herramientas para aumentar la capacidad de los espacios de datos, su funcionalidad, y además también implica unos modelos de innovación mucho más rápidos, ¿vale? Y, ya para finalizar, mi última transparencia, colaboración. Los espacios de datos es importante que colaboren dentro de los espacios de datos, pero también con otros instrumentos. Y aquí un poco, en esta transparencia, quiero mostraros lo que está ocurriendo a nivel europeo. Todos sois conscientes del espacio de datos europeo de Health, ¿de acuerdo? Y hay un piloto en concreto que aborda el uso secundario de estos datos, que es el EHDS EU Pilot. Pero además hay otros pilotos que contribuyen a este proyecto, que están ahí haciendo un montón de cosas que también, y no solo son 4, son muchos más, ¿vale? Hay estos dos proyectos, concretamente, EUCAIN y GDI, que además son espacios de datos reales, con datos genómicos y imágenes oncológicas, ¿vale? No sé si sois conscientes de que hay una iniciativa que se llama las AI TEFs, AI Testing and Experimentation Facilities. Son, a nivel europeo, grandes instalaciones en las cuales se pueden testear y experimentar modelos de inteligencia artificial en sectores muy concretos, además, en un entorno real. Y hay uno dedicado a Health, que de alguna manera pues, tiene que estar también ligado con los espacios de datos. Y además, el new kid on the block son las AI Factories. AI Factories son ecosistemas desarrollados junto con supercomputadores en Europa destinados a entrenar modelos de inteligencia artificial. Hay diferentes sectores, ahí veis todos los países que tienen una AI Factory, España tiene la suya, el BSC fue el primero que tuvo la AI Factory, ahora CESGA en Galicia tiene una AI Factory además centrada en salud. Entonces esto es muy importante, ahí he resaltado los países que tienen una AI Factory centrada en salud, pero además el CESGA de Galicia es única y exclusivamente la única AI Factory centrada en salud. Entonces, bueno, creo que todo este ecosistema se debe tener en cuenta cuando hablamos de espacio de datos y a partir de, bueno, colaborar conjuntamente, ¿no? Nada más, no me ha dado tiempo a decir nada sobre nosotros al final, así que nada, os digo, nosotros estamos en el centro de este ecosistema, en contacto con todas estas iniciativas y con muchas más. Entonces, bueno, si estáis interesados, os animo a que contactéis con nosotros. Es el valor que ofrecemos a nuestros miembros, este conocimiento, estas relaciones, contacto con la Comisión Europea. Y, bueno, si estáis interesados, ahí dejo mi correo electrónico, os animo a que consultéis nuestra web y si estáis interesados, pues bueno, a que os hagáis miembros de BBVA. Y ya está, esto es todo.